Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Dios les bendiga. Dios les bendiga en este martes, Día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es día de encontrarnos aquí en Facebook y tener estas conversaciones que acostumbramos tener los martes por la noche como una reunión de la comunidad Manto Nuevo que hemos abierto a través de esta red social para llegar a todos ustedes, incluso en otras partes de México y en otras partes del mundo, a quienes enviamos nuestro cariño y afecto y gracias a todos por conectarse, por estar pendientes de que iniciemos esta transmisión y empezar a escuchar, empezar a recibir la señal desde su celular, desde su dispositivo electrónico, en su computadora en casa, como quiera que sea que nos estás escuchando, en el transporte, camino a casa, preparándote para el día de mañana. Como quiera que sea que nos escuchas, gracias. En verdad, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por conectarte a estas transmisiones y por estar con nosotros el día de hoy en esta transmisión. Así es que bienvenidos todos. Gracias a los que vayan llegando, a los que se van conectando, que nos van dando su like y que nos van dejando aquí sus saludos ya. Gracias en verdad a todos. Les agradecemos mucho que compartan estos videos, que a través de Facebook puedas compartir estas transmisiones o en YouTube, que también probablemente te guste más el servicio de YouTube, nada más que ahí ya no es en vivo, lo compartimos después de haberlo hecho aquí en Facebook, lo subimos a YouTube y se queda ahí permanentemente para que lo puedas escuchar las veces que quieras. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, gracias por tus saludos, por quedarse aquí con nosotros en esta transmisión, lo cual agradecemos mucho. A Vero Huerta, un abrazo, Vero, Dios te bendiga. E Irma Astudillo, Dios te bendiga. Por ahí vimos también a Alfonso, a Ian, a Adriana. Gracias, un abrazo fuerte para ustedes. Buenas noches también y que el Señor les bendiga. Gracias, Irma, gracias, Vero. Buenas noches, bendiciones. Eh, bueno, como sé que me extiendo mucho y hablo mucho, quisiera aprovechar el tiempo para compartir el tema que tengo con ustedes el día de hoy. Espero que sea de mucha bendición. Eh, Saben, estos días he estado viendo de las diferentes circunstancias que algunos hermanos en la fe han estado viviendo y por las cuales han estado pasando, y en ocasiones la situación no es fácil. Cuando hablamos de tener fe, cuando hablamos de creerle a Dios, cuando hablamos de confiar en el Señor, lo primero que pensamos es que la fe nos alcance, que la fe sea suficiente, que la fe sea lo que necesitamos para salir adelante. Y cuando de repente las circunstancias rebasan nuestra capacidad de esperar para ver que el milagro suceda, creemos que nuestra fe ha sido rebasada. Y quiero explicar esto. Las circunstancias nos hacen creer o nos hacen pensar que se vuelven tan complicadas, se vuelven tan difíciles, que nos hacen creer que nuestra fe ya fue rebasada. Es decir, esperamos que el milagro suceda, esperamos que la sanidad venga, esperamos que la provisión abundante acontezca o que algo maravilloso venga a nuestras vidas. Y entonces, cuando las circunstancias rebasan nuestra fe, bueno, aparentemente rebasan nuestra fe, es decir, esperamos, esperamos, esperamos y las circunstancias siguen avanzando, avanzando y no vemos una respuesta de parte de Dios, no sucede el milagro por el que hemos pedido y tal parece que sí, que nos faltó fe y que nuestras circunstancias rebasaron nuestra fe. Eso es lo que aparentemente sucede, porque consideramos o creemos que el milagro que esperamos, la respuesta que esperamos de Dios, tendría que haber sucedido antes del tiempo de que las circunstancias nos alcanzaran, o que los problemas crecieran, o que la enfermedad fuera más grave, o que el dolor fuera más intenso, o que los problemas en la casa estuvieran complicándose más. Entonces, oramos esperando que suceda el milagro y este es el tiempo, este es el momento que esperamos que suceda y de repente nuestras circunstancias siguen avanzando y esto parece que no avanza, parece que el milagro nunca va a llegar, parece que eh, lo que hemos pedido a Dios o lo que estamos esperando que Dios haga no sucede en el tiempo que nosotros lo esperamos. Y entonces creemos que ha sido superada nuestra fe y perdimos, es decir,
en esta batalla que tenemos por delante, esta batalla de la fe que tenemos por delante, parece que hemos sido vencidos. Nuestra fe no fue suficiente, no nos alcanzó y no podríamos lograr o alcanzar el milagro que hemos pedido a Dios que suceda. Y en muchas ocasiones, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, tal parece que eso nos ha superado. Y nos sentimos, en gran parte de esas ocasiones, esos momentos, nos sentimos mal porque creemos que fallamos, que nos faltó la fe, que la incredulidad venció, que la incredulidad se impuso, que le fallamos al Señor porque no esperamos lo suficiente en Él y fuimos derrotados por nuestras circunstancias. Eso es precisamente uno de los problemas más serios que hay en nuestro corazón, porque creemos que hemos sido superados. Y la batalla se vuelve realmente difícil, se vuelve complicado, sobre todo cuando las cosas que nos acontecen no tienen o no se resuelven de la manera que esperamos, o creemos que no es suficiente lo que hicimos, que no creímos lo suficiente, que nos faltó fe y que por causa de nuestra incredulidad es que no logramos el milagro, no alcanzamos la sanidad, no pudimos pagar nuestras deudas y entonces nuestra fe se vuelve, pareciera que se vuelve derrotado, que está vencida por causa de haber cedido o haber concedido la derrota en contra nuestra a favor de nuestras circunstancias. Es decir, nuestras circunstancias ganaran, el diablo uno, nosotros cero. Y ese pensamiento sucede muchas veces porque todavía estamos esperando que nuestros méritos sean suficientes, que nos alcancen nuestros méritos. Día de antier platicaba con mi esposa acerca de esto y los dos caíamos en conclusión de que una de las razones por las que muchas veces sentimos que nos ha superado nuestro problema y que nuestra fe no fue suficiente es porque todavía estamos creyendo o estamos esperando que nuestra fe nos alcance, que nuestro mérito sea mayor o que lo que podemos hacer nosotros, orar lo suficiente, ayunar lo suficiente, hacer lo suficiente para que el milagro acontezca, incluso creer lo suficiente. Usamos frases como hermano, crea, no dude, hermano, permanezca, no retroceda, hermano, ore lo suficiente, no desfallezca su corazón, hermano, ayune si es necesario. Y todavía le seguimos echando, hoy en día todavía seguimos atribuyéndole la capacidad del milagro o la capacidad de respuesta o la sanidad o la esperanza de vida que tenemos, todavía se lo estamos atribuyendo a nuestras fuerzas, a nuestra capacidad, a lo que nosotros podemos hacer. El cambio en nuestras vidas, el poder dejar alguna adicción, el poder dejar algún problema, el poder resolver nuestra necesidad, porque todavía creemos que nosotros tenemos que echarle ganas, como decimos, ponerle el esfuerzo, superar la adversidad, porque para poder ver el milagro. Todavía estamos creyendo que nuestra capacidad de hacer algo a favor de lo que esperamos será lo que ayude a que el milagro suceda. Incluso cuando esperamos que un milagro pase o estamos orando para que un milagro pase, todavía estamos creyendo que necesitamos hacer lo suficiente para que esto realmente suceda. Y nos falla porque no tenemos la capacidad para levantarnos en medio del dolor y sobreponernos al dolor, porque todavía nos cuesta trabajo esperar lo suficiente. Quisiéramos que las cosas sucedieran en el tiempo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos o las necesitamos. Y nos desesperamos porque pareciera que no va a llegar ese momento que tendríamos que rendirnos, que tendríamos que pensar que hay más por hacer, que no hicimos lo suficiente. Incluso nos ponemos espirituales atreviéndonos a decir acerca de que nuestras obras sin fe producen una fe muerta en nosotros. Entonces tendríamos que hacer algo, tendríamos que contribuir a que el milagro suceda. Nuestra santificación, nuestra perfección, el pensamiento genuino de nuestro corazón para santificarnos a Dios y ser puros, ser honestos, ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Todavía queremos que sea nuestro mérito. Todavía estamos esperando que nuestro mérito retribuya un éxito espiritual en nuestras vidas para que se reconozca o puedan reconocer o se pueda ver que lo hicimos. Hemos estado ayunando y orando en la congregación
Y les hemos pedido a los hermanos que se incluyan, que se involucren, que participen en este ayuno y esta oración. Lo hemos estado haciendo un día por semana. La siguiente semana estaremos orando 3 días, orando y ayunando 3 días, lunes, martes y miércoles, como esa es la convocatoria. No estamos diciendo que es una obligación, pero quien pueda y quiera puede participar los 3 días o uno de los 3 días o cualquier otro día. En realidad, la convocación que estamos haciendo es en la involucración de poder orar y ayunar. Y entonces hay quienes se sienten mal por no haber participado del ayuno, por no haber estado en la oración, por no haberse podido conectar, por no haber orado lo suficiente. Dicen, es que no me involucré, o es que no participé, o es que no, Dios no me va a escuchar o no me va a responder. Quizás hasta se enoje conmigo porque no atendía el llamado y la convocación. Y empiezan a venir pensamientos a nuestro corazón acerca de que lo que no estamos haciendo será como un peso contra nosotros, como si pusiéramos en una báscula las buenas obras y las malas obras. Y recordemos que dentro de lo que la Biblia menciona como pecado es aquello que también que sabemos que es bueno y no lo hacemos. Entonces, si nos ponemos a hacer una balanza de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mal, por supuesto que esperaríamos que nuestras buenas obras fueran lo suficientemente pesadas para vencer, ganarle a las malas obras, y se nos considerara mejor el buen fruto de nuestro esfuerzo y de lo que hemos podido sembrar o poner delante de Dios como un sacrificio. Y se batalla fuerte en nuestro corazón, tenemos esa lucha constante, y además escuchamos en diferentes iglesias, en diferentes denominaciones, acerca de las obras, acerca del esfuerzo, acerca del pecado, acerca de todo lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, como cristianos, y de verdad se vuelve complejo poder superar tantos requisitos, tantas exigencias, tanta demanda que se nos pide a los cristianos, incluso que se espera mucho de nosotros por ser hijos de Dios, que a veces no nos es suficiente la vida misma ni las fuerzas para poder lograrlo y poder dar un buen testimonio, sobre todo un testimonio que glorifique a Dios. Entonces, con toda esa lucha que tenemos por delante, el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo que esta es una batalla difícil, es una batalla complicada, una batalla que exige y demanda de nosotros. Entonces, no estoy diciendo que tengamos que ser permisivos en cuanto al pecado, o que tendríamos que ser pecadores porque estamos bajo la gracia, que no importa cómo vivamos. No, no me refiero a eso. Al contrario, yo soy una persona que cree firmemente que cuando conoces al Señor, tu vida tiene que ser transformada y tienes que caminar en los rumbos y en los mandamientos que el Señor ha puesto delante de nosotros para tener una vida plena. No de manera religiosa, no de una manera como meritoria, o martirizándonos, como ofreciendo nuestras vidas en un sacrificio personal, en un sacrificio que nosotros hacemos para que Dios se agrade de nosotros. Entonces, pensando en eso, es que hoy quiero poner sobre la mesa, y en esta conversación que tenemos los martes a través de esta red social, poner sobre la mesa acerca de esta batalla difícil que tenemos por delante. ¿Cuántas veces no has querido ser un mejor esposo, una mejor mamá, un mejor hijo, un mejor padre, tener una mejor economía? ¿Cuántas veces no has esperado que tu cuerpo sane de manera extraordinaria, que esperas lo mejor para ti? Y simplemente cada vez que avanzas y cada vez que das un paso hacia adelante, parece que das tres hacia atrás. Entonces te quieres esforzar por mejorar, te quieres esforzar por cambiar tu corazón, por ser una mejor persona, y avanzas hacia adelante, te esfuerzas, empiezas a ver ahí como que sientes que estás dándolo todo, sientes que te estás esforzando lo suficiente, y resulta que de una breve o sencilla discusión en tu casa o en tu familia con tu pareja, lo primero que te dicen es que tú nunca cambias, eres el mismo de siempre o eres la misma de siempre, tú no vas a cambiar, aun cuando vayas a la iglesia, aun cuando el pastor ore por ti, aun cuando te liberen 10,000 ángeles, no vas a cambiar, eres la misma persona. Y entonces parece que el esfuerzo que estás haciendo por ser una mejor persona, por cambiar aquello que sabes que estás mal, en aquello que te has equivocado, cuando escuchas una voz como esta que te dice que no cambias, que eres igual, que siempre comete los mismos errores, que siempre te equivocas de la misma manera, por supuesto que te va a dar
un bajón hasta el suelo para decir, chihuahua, así ya llevo una semana esforzándome, llevo 24 horas sin enojarme, llevo 2 días con una sonrisa de oreja a oreja y nadie reconoce mi esfuerzo, nadie se da cuenta de mi cambio. Porque nosotros sentimos que estamos haciendo un gran esfuerzo cuando queremos cambiar. Es como cuando te pones a dieta y, y por un día que no comiste chocolate o un día que no tomaste refresco, crees que vas a bajar 10 kilos, ¿no? O cuando vas al gimnasio y esperas que después de un mes de duro ejercicio ahí, sudando la gota gorda, crees que ya te ves súper esbelto o fuertísimo como Dwayne Johnson o Sylvester Stallone, más de mi época, que te sientes ya súper fuertísimo porque fuiste un mes al gimnasio y realmente llevas un hábito de 30 años de sedentarismo y sin ejercitarte, que esperas que con un mes ya te veas súper musculoso. O sea, y lo peor es que sientes que has hecho un gran esfuerzo y te topas con estas voces que te dicen, te ves igual, o te ves igual de gordo, peor, más gordo, ¿no? O eres la misma persona, no vas a cambiar. En cosas como esas que en lugar de hacerte sentir que tu esfuerzo es suficiente, pues te hace sentir que no te estás esforzando lo suficiente. Y cuando eso pasa, cuando eso sucede, eh, cuando eso está aconteciendo en nuestras vidas, eh, nos encontramos con el- la, la, la adversidad sobreponiéndose o imponiéndose en nuestro corazón. ¿Qué hacemos? La Biblia nos habla de que tenemos esta batalla y que tenemos que pelear esta batalla. Y se vuelve una batalla constante, sobre todo cuando tratas de ser una mejor persona o tratas de mantener la fe y aferrarte a Dios en lo que has decidido creer. Sobre todo cuando las cosas no están funcionando como esperas y cuando te diste cuenta que todos tus recursos naturales, tus recursos materiales no son suficientes, ni el médico es suficiente, ni la ciencia es suficiente, ni la economía es suficiente, la familia también a veces parece que no está de nuestro lado y tienes una batalla, un peso que vas jalando, que dices ya, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que buscar mi respuesta? ¿Cuál es mi solución? O simplemente si ya crees en Dios, volteas al cielo suplicando porque el milagro ya suceda. Y la batalla la tenemos ahí, todos tenemos una batalla en diferentes condiciones, en diferentes circunstancias, en términos distintos, en fuerzas diferentes, pero al final de cuentas nosotros tenemos una batalla y esta batalla se vuelve difícil, una batalla que nos va a costar mucho trabajo superar. Así es que vamos a ir a esto. Déjenme saludar a quienes andan por aquí. Nos dice Susi, buenas noches. Susi, Dios te bendiga. Matías, brother, Dios te bendiga. Dice, saludos mi hermano desde Houston, Texas. Siempre presente en todas tus transmisiones. Gracias, Matías. Te mando un abrazo bien grande hasta Houston. Te quiero mucho, hermano. Y sabes que mi aprecio y mi cariño para ti. Dios te bendiga hasta Houston. Un abrazo. Ya nos veremos algún día. Te prometo que algún día nos veremos y nos vamos a dar este abrazo. Eh, por aquí nos dice Karina, buenas noches, bendiciones para todos. Buenas noches, Karina, Dios te bendiga. Alberto Tirado nos dice, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que ora mucho y tiene mucha comunión con Dios a alguien que solo lo hace constantemente si Dios, eh, que no lo hace constantemente, perdón, leí mal, con Dios, a alguien que no lo hace constantemente? Si Dios no mide nuestros méritos. Claro, Dios, de esto quiero hablar esta noche precisamente, porque Dios no mide nuestros méritos. Así es que, Alberto, si te quedas esta noche, estoy seguro que vas a encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre aquel que ora constantemente, que tiene una perseverancia en la oración, una búsqueda del Señor, con aquel que no ora? ¿Cuál es la diferencia? Si en nuestros términos humanos podríamos decir que una persona que ora mucho, que lee la Biblia mucho, que es constante en su oración y en la búsqueda de Dios, es una persona más espiritual que aquel que no ora o aquel que no busca a Dios constantemente. Podríamos pensar que es así, pero yo creo que no. Yo creo que esta es mi convicción. Creo que una persona que ora mucho no necesariamente es espiritual. Una persona que lee mucho la Biblia no necesariamente es espiritual.
La diferencia está en los frutos. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Una persona que ora de verdad, de corazón o con fe, no estoy juzgando a los, no estoy hablando, perdón, de los religiosos que fingen orar o que fingen buscar a Dios o que fingen tener una comunión con Dios en la lectura de la palabra y que incluso presumen de esa comunión con Dios. Se jactan de tener mucha comunión con Dios, cuando en realidad no hay tal comunión. Solamente es aparentar. Desde el tiempo de nuestro Señor Jesús y desde antes de nuestro Señor Jesús, ya había gente así. El mismo Señor Jesús dijo, ustedes cuando oren no sean como los hipócritas que se ponen de pie para ser vistos por los demás. Ustedes cuando den una ofrenda no sean como los hipócritas que suenan trompetas para dar sus ofrendas. Ellos ya de seguro tienen su recompensa. Ustedes entren en lo secreto cuando vayan a orar. Cerrada la puerta, oren en secreto a su Padre y su Padre que ve en secreto le recompensará en público. Cuando des ofrenda, que tu mano derecha no vea a la izquierda lo que estás haciendo con la derecha. Entonces, el mismo Señor Jesús reconoce que había quienes ya creían que eran muy espirituales delante de Dios y el Señor Jesús dice, no, realmente no lo son. Tú cuando tengas comunión con Dios no tienes que demostrarle a nadie que la tienes. No tienes que presumir que oras mucho o que lees mucho la Biblia. De hecho, yo estoy convencido que la mejor manera de buscar a Dios no es pasar horas y horas y horas sin ningún resultado. La mejor forma de buscar a Dios, en mi convicción, es acercarte con un corazón humilde, sincero, sencillo, abierto, diciéndole al Señor, esto es lo que soy, no queriendo aparentar que somos espirituales, no queriendo aparentar que tenemos una relación con Dios. En otra parábola, el Señor Jesús dijo, hablando de este publicano y fariseo que estaban en el altar, y el fariseo oraba y decía, Señor, gracias porque yo no soy como este publicano, pecador, traidor que está ahí atrás. Yo, gracias porque soy santo, gracias porque aquí estoy, porque no he pecado, porque me guardas. Y el otro, el publicano, que era un hebreo que trabajaba para los romanos cobrando impuestos, el otro le decía a Dios, Señor, no soy digno, o sea, perdóname, sé propicio a mí que soy un pecador, no soy digno de estar delante de ti. Y el Señor dice, ¿cuál de los dos creen que haya sido escuchado por el Padre? ¿Cuál de los dos creen que haya sido atendido en su necesidad por Dios? Entonces, sí podríamos pensar que la devoción, la búsqueda de Dios, la oración, la lectura de la palabra, el congregarnos, el ser generosos en nuestras ofrendas, participar de lo que Dios nos ha puesto en el corazón por hacer, servir a otros, predicar la palabra, podría parecer que eso nos hace más espirituales. En realidad no son las obras lo que nos hace espiritual, sino por causa de que somos espirituales hacemos semejantes obras. Es decir, yo ya creo en Dios y mi convicción está en Dios. Yo decido seguir a Jesús y mi corazón que ama a Dios y que busca a Dios hace que yo haga algo distinto en mi vida que refleje ese amor que tengo por el Señor, como buscarlo en oración, como leer su palabra, como servir a otros, predicar el Evangelio, ayudar al que lo necesita, ser generoso conforme a mis posibilidades. Eso es lo que refleja el fruto en mi vida, refleja mi espiritualidad, porque es muy fácil aparentar y es muy fácil engañar en apariencias a muchos que pudieran creer que somos espirituales o que por el hecho de decir Dios me habló o Dios me dijo o Dios puso esto en mi corazón o te digo mujer a ti, esposa mía, que tú deberías de atender lo que Dios ha puesto en mi corazón porque yo y Dios tenemos una relación muy cercana. No se nota o no sería posible o no sería claro si mi conducta o el resto de mi conducta no refleja frutos que realmente muestren que he estado en la presencia de Dios. Si tú lees la Biblia y te encuentras en la palabra de Dios personajes como Pedro, personajes como Pablo, que fueron con personas completamente distintas después de su llamado, uno antes de su llamado y eran otro después de su llamado. Tanto Pedro como Pablo, en circunstancias diferentes, en vidas completamente distintas, uno del vulgo, el otro completamente preparado, a los pies de Gamaliel, su gran maestro de la doctrina judía, y mientras uno era pescador, el otro era un hombre erudito en los estudios de las escrituras y religioso. El apóstol Pablo dice a sí mismo, hebreo de hebreos, circuncidado al séptimo día,
consagrado, sin pecado, o sea, religioso, completamente. Pablo se describe y dice, todo esto que yo era no es nada, porque realmente lo que importa es lo que Cristo hizo en mí. Y el otro, Pedro, un hombre del vulgo, un pescador sin letra, impulsivo, voluble, que cambiaba de arriba para abajo su estado de ánimo y que creía de pronto y que de repente no creía y de repente se enfurece y trata de tomar la espada en sus manos para defender a su maestro. Ese mismo Pedro, atrabancado, voluble, erróneos, que se equivocaba constantemente, fue transformado y da uno de los discursos más hermosos en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo viene sobre él. La diferencia del antes y después, tan solo en estos dos personajes, son los frutos. Los frutos después de haber tenido una relación con Dios. ¿Cómo entonces Dios podría hacer la distinción de unos y otros? No, no es el tiempo que pasas orando, no es el tiempo que pasas leyendo la Biblia, son los frutos. Es el comportamiento que viene después de haberlo hecho. Si tú oras 2 horas porque crees que 2 horas apenas te alcanzan para ponerte a cuentas con Dios y tener comunión con Dios, bueno, la diferencia serán los frutos. Y no estoy hablando de los milagros. Una cosa son los señales y otra cosa son los frutos. Los frutos es el cambio en nuestra vida, es el reflejo de lo que creemos en nuestro comportamiento. Las señales y los prodigios, los milagros, las cosas sobrenaturales son la añadidura de nuestra conducta y de lo que hemos decidido nosotros creer. Pero ahorita llego a ese punto, así es que tenemos una buena batalla por delante, una batalla que tenemos que vivir, una batalla que tiene que ser lo suficientemente, tenemos que ser lo suficientemente fuertes para llegar hasta el final de ella. Así es que más o menos te doy una idea, Pepe, de lo que preguntas. Yo espero que el día de hoy quede más claro en sus corazones. La intención de darles este mensaje es que no estás fracasando si crees que estás fracasando. No estás derrotado si crees que estás derrotado. Si crees que no lo estás haciendo bien espiritualmente hablando, si crees que tu fe no está siendo suficiente o no estás viviendo tu vida cristiana como deberías, vale la pena que nos quede claro que no se trata de todo lo que nosotros podríamos hacer, sino de lo que Él hace por nosotros. Yo les he enseñado muchas veces en la comunidad Manto Nuevo y frecuentemente repito esto. Cuando nosotros oramos, eh, su- quizás suene raro porque teológicamente quizás no sea la mejor manera de explicarlo, pero me gustaría que quedara en tu corazón como una forma de poder compartir contigo lo que yo creo que es la oración. La oración sabemos que es un tiempo de comunión donde puedes hablar con Dios, donde puedes expresarle tu necesidad, donde puedes pedirle a Dios. El Señor Jesucristo lo dijo, todo lo que pidieras al Padre en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, creo que la oración es importante para poder acercarnos a Dios y mostrar nuestra necesidad. Pero es curioso que la misma Biblia nos dice que Dios ya conoce nuestra necesidad antes de que nosotros lo pidamos. Entonces, si Dios ya sabe qué necesitamos antes de que nosotros oremos, ¿para qué oramos? Creo, y esta es la enseñanza que les doy muchas veces, oramos para convencernos a nosotros mismos de que Dios puede hacerlo. Él lo va a hacer. Es más, Él ya lo hizo. Él ya tiene la respuesta, Él ya tiene el milagro, Él ya tiene la solución. Lo que estamos esperando que pase, Él ya lo tiene hecho. Él ya lo conquistó en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesús ya lo logró. Hizo lo que tenía que hacer. Él dijo, consumado es. La obra está hecha, la obra está completa. Entonces, si nosotros nos acercamos a Jesús, es para convencernos de que Él puede hacerlo. Y entonces no se trata, no oramos para convencer a Dios como si Él no supiera lo que necesitamos. Oramos para convencernos a nosotros de que Él puede hacerlo. Y entonces oramos en esta comunión esperando que al acercarnos a Él hasta el trono de su gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a Él creyendo que Él puede hacerlo. Pero cuando estamos orando, seamos honestos, dudamos. Dudamos de que Él pueda hacerlo, dudamos de que seamos dignos de recibirlo, dudamos de que estemos orando bien, que nuestra oración sea correcta. Hace poco estaba orando por una hermana, y al estar haciendo la oración por ella, de repente sentí una sensación de que la persona por la que estaba orando o con quien estaba orando, iba a calificar mi oración. Me empecé a sentir raro, empecé a sentir que mis palabras no eran las correctas, que esta persona iba a calificar lo que yo estaba orando y que si quizás ella no
aceptar mi oración iba a ser inútil y lo que yo estaba pidiendo no iba a suceder. Entonces empecé a tener esa incertidumbre, de verdad, esa incertidumbre de que mi oración no estaba siendo efectiva, porque la hermana no estaba oyendo mi oración y como si la hermana no creyera lo que yo estaba orando, y entonces me hizo dudar a mí de que yo estuviera haciendo una oración correcta. Y me di cuenta de eso, me di cuenta de esa sensación y en cuanto lo sentí, empecé a decir, no, no, a ver, yo no estoy orando para convencer a la hermana, yo no estoy orando para manipular la fe de la hermana, no estoy orando para que la hermana me crea que mi oración es poderosa y entonces ella pueda recibir lo que está esperando de mi oración o del pastor cuando ora. Yo estoy orando al Padre, yo estoy pidiéndole al Padre que me escuche, yo le estoy pidiendo al Padre, haz esto, Padre. Y entonces tuve que pelear por un instante en mi cabeza acerca de esta oración que estaba haciendo a favor de esta hermana, porque de repente la sensación de ser calificado por aquella que estaba escuchando mi oración me hizo dudar por un instante de que mi oración fuera correcta. Y muchas veces eso nos pasa, entonces estamos orando y estamos teniendo una oración y de repente ya vino la duda, o de repente ya vino la incertidumbre, o de repente la preocupación, o el afán, o la culpa, porque luego sentimos culpa en nuestro corazón y decimos, no, es que Dios no va a escuchar mi oración porque pequé, porque me equivoqué, porque fallé. Y entonces ahí es donde mucha gente piensa que su oración no es suficiente, o que no es digna su oración, o que no fue correcta su oración, pero porque todavía oramos esperando que nuestra oración sea la correcta. Oramos creyendo que nuestra oración tiene que tener las palabras precisas para que el milagro suceda. Oramos esperando que nuestra fe sea suficiente para que el milagro pase. Otra vez, vuelvo al punto. Oramos esperando que lo que estamos haciendo nosotros sea suficiente. Oramos esperando que lo que decimos delante de Dios o la oración que hacemos delante de Dios sea suficiente. En estos días, en México y en muchas partes del mundo, principalmente Latinoamérica, se celebra Semana Santa y se hace una celebración previa a la Semana Santa, lo que se conoce como la Cuaresma, que es la abstención de comer cierto tipo de alimentos. Y también se hacen ciertos rituales religiosos para complementar el trabajo de lo que Jesús hizo en Semana Santa, como una representación previa. Y últimamente lo he visto mucho aquí cerca de la casa y cerca del trabajo. He visto mucho estas mesas, estas decoraciones que ponen para hacer la peregrinación que se supone Jesús hizo en el tiempo del Vía Crucis, como un recordatorio. Y al día de ayer salí a comprar y aquí afuera, unas cuadras aquí de la casa, estaban organizándose eh, para que vinieran de la iglesia católica a celebrar una pequeña misa, unos rezos ahí, ponen una mesa y unas velas y una imagen. Yo pasé por ahí, respeto sus creencias, pero lo que me llamó la atención es que la señora estaba desesperada porque el mantel ya se había ensuciado, porque las flores no eran suficientes, porque la veladora se había mojado y no prendía, y estaba muy molesta y entonces ella empezó a sentirse tan mal que empezó a enojarse con su hija que estaba ahí, una jovencita que estaba ahí, le está diciendo, pero es que ¿por qué siempre nos pasa esto? Nunca podemos quedar bien con Dios y con la Virgen, nunca podemos quedar bien, siempre hay algo que nos estorba, siempre hay algo que se interpone y por eso nos va como nos va. Cuando yo oí eso, me preocupó que eso mismo pase en la iglesia cristiana. De la iglesia católica, respeto mucho la iglesia católica, tengo amigos, familia que son católicos, que ellos se consideran católicos, y respeto eso. Y sé cuál es la creencia de los católicos, pero creo que dentro de la iglesia cristiana, muchos cristianos todavía piensan como esta mujer, que creen que lo que hacen no es suficiente, que tener el mantel listo, las flores listas, la veladora lista, la imagen lista, el corazón listo, todo tiene que estar perfectamente bien preparado para que Dios pueda atender su necesidad, pueda ver el sacrificio que están haciendo, el esfuerzo que están haciendo, y entonces Dios los considere para poder hacer un milagro en sus vidas. Ese pensamiento está equivocado, porque
estamos creyendo todavía en el mérito que nosotros podemos hacer. Y no estoy diciendo que seamos holgazanes y flojos como para no hacer nada y esperar que todo caiga del cielo. Mi padre tiene una frase que al principio me molestaba, pero hoy le he sacado provecho a esta frase. Mi padre dice, del cielo no caen las cosas, lo único que cae del cielo es agua, y ni siquiera esa agua que cae del cielo sirve para tomar. Al principio me molestaba porque sé con qué intenciones lo decía mi padre, eh, y sé por qué lo hacía. Entonces, me molestaba porque siendo yo una persona de fe, que creo en el Señor y que creo que los milagros pueden pasar, decirme que las cosas no caen del cielo es como decirme tu fe no sirve de nada. Y eso me inquietaba el corazón, me hacía sentir incómodo por un instante. Pero hoy le saco provecho a esa frase porque realmente, y se las comparto con ustedes, porque ya no me asusta, porque sé que es verdad que del cielo no caen las cosas, que lo único que cae del cielo es agua, y verdad que el agua que cae del cielo no sirve para tomar, tienes que hervirla y tienes que potabilizarla para que sea útil para tomar. Eh, pero aún así, el agua cae del cielo. Y si no cayera agua del cielo, no habría vida en la tierra, y no habría árboles, y no habría plantas, y no habría semillas. Y si no cayera agua del cielo, no podríamos tener lo que hoy tenemos, no podríamos tener vida. Así es que, sí, es verdad, el agua cae del cielo, es lo único que cae del cielo, y no sirve para tomar, pero cae agua. Y entonces a mí me hace pensar que el mérito sigue sin ser nuestro. El mérito sigue sin provocar en nosotros orgullo o soberbia, y por eso tenemos que reconocer que es Dios quien lo hace. Y ese esfuerzo que Dios hace es la batalla que nosotros tenemos por delante. La batalla que tenemos que enfrentar, la batalla más difícil que tenemos que enfrentar es la batalla de la fe. Y la batalla de la fe es y consiste en mantenernos creyendo aún a pesar de lo que ves, aún a pesar de tus circunstancias, manteniéndote creyendo aún cuando creas que tu oración no fue suficiente, aún cuando crees y piensas que lo que sucedió o lo que pasó no alcanza, no logra cubrir todos los requisitos para que Dios responda a tu oración. Aun cuando lo que hiciste, tu ofrenda, tu semilla, tu ayuno, tu esfuerzo, congregarte, asistir a la iglesia, leer la Biblia, aun cuando piensas por un momento que eso que hiciste no fue suficiente, aún así, la batalla de la fe es creer y esperar que Dios lo haga, que Dios pueda obrar a nuestro favor, que Dios pueda respondernos, que Dios alcance toque nuestras vidas, llegue a nuestras vidas para hacer el milagro que estamos esperando. Esa es la batalla de la fe. La batalla de la fe no es pelearnos con demonios, no es pelearnos con la carne y con el mundo. La batalla de la fe es lo que sucede en nuestro interior, es lo que está pasando dentro de nosotros. Por eso se vuelve una batalla difícil. Porque podríamos pelearnos incluso con un demonio si nos aparece ahí y nos vemos en la necesidad de agarrarnos con un diablo ahí a chanclazos y nosotros con bibliazos y él tratando de hacernos daño. Aun si lo viéramos, si estuviéramos en la necesidad de tener esa batalla, creo que la enfrentaríamos. El problema de la batalla que se vuelve tan complicada y tan difícil dentro en nosotros es porque sucede dentro de nosotros, y es la batalla de la fe. Y el apóstol Pablo, ya llevo 40 minutos hablando y no te he leído la Biblia, no vayas a pensar que esto no tiene nada que ver con la Biblia, tiene que ver con la Biblia. Así es que para que te quedes con esa certidumbre en tu corazón de que esto es bíblico, vamos a la palabra de Dios, y aprovecho para saludar a los que llegaron por ahí. De repente no me aparecen todos y no se carga esto. Ay, perdonen si no los saludo a todos, pero saludos a Perla, a Irma, a Susi, a Karina, por ahí estaba Matías, Irma Estudillo, Pepe, Ian, perdón, Alfonso, Ian y Adriana. Por ahí apareció alguien más que no alcanzo a ver quiénes son, pero saludos a todos, de verdad. Gracias, gracias por acompañarnos esta noche. La pastora Ceci, que también vi que andaba por ahí. Dios les bendiga, gracias. Gracias en verdad. Dice a Susi, Karina, la pastora Ceci, también a Rodolfo Hernández, Irma Estudillo, Vero Huerta, Lupita Rubio, la hermana Joy, Lupita Arroyo,
Antonia Cruz, Gloria Ortiz, Cristina García, Alfonso, Adriana e Ian, Jonathan García, Ana María Zamora, a todos, de verdad a todos, gracias. Si alguien no menciono, a Pepe, que por ahí anda también, si alguien no menciono, de verdad no es mala intención, es la capacidad que tengo aquí en mi dispositivo electrónico para poder ver a todos, y la computadora tarda un poquito en actualizarse, así es que gracias. Ana María Zamora desde Chicago, gracias Ana María, Dios te bendiga. La hermana Irma nos compartió el mensaje, qué bueno, gracias Irma por compartirlo, que sea de bendición esta palabra. Ok, esta es la batalla que tenemos dentro de nosotros. Miren, queremos pelearnos con el mundo, queremos pelearnos con gigantes. Le decimos a Dios, mándame al Goliat que tengo que vencer para derrotarlo. La batalla más complicada que tenemos es dentro de nosotros. Es esta batalla interior que es la batalla de la fe. Creemos que la batalla de la fe es pelear contra las adversidades, pelear contra la necesidad, pelear contra la enfermedad y entonces vencerla. No, 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 eso ya lo venció el Señor. Jesús venció la enfermedad, Jesús venció la pobreza, Jesús venció el pecado. Nuestro Señor Jesucristo venció a todos los enemigos que tenía delante de él y los puso por estrado de sus pies. Así es que todas esas batallas que nosotros creemos que son las batallas de la fe, no son las batallas de la fe. La batalla de la fe es en nuestro interior, es lo que tú y yo creemos, lo que tú y yo decidimos creer y cuánto podemos sostenernos en esa fe esperando que suceda el milagro, esperando que pase lo que estamos esperando que pase. Incluso podemos creer mal y esperar mal, cosas malas en nuestras vidas, y eso también está dentro de nosotros, es en nuestro corazón, es en nuestros pensamientos, donde la fe se desarrolla para que nosotros podamos confiar. Creer es confiar. Nuestra fe tiene que ver con creerle a Dios, con creer en Dios, pero también con confiar en Él y esperar que no nos va a fallar, esperar que Él va a hacer lo que dijo que haría, que si Él lo prometió, así será. Así es que lean conmigo en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6. Si tú tienes tu Biblia ahí y me quieres acompañar en tu lectura, en Primera de Timoteo, capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 11 al 19. Dice la palabra del Señor. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Este texto nada más vamos a leer. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, tú, buen hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Precisamente de lo que habla los versículos anteriores, donde el apóstol Pablo le explica a Timoteo que de repente la confusión que hay en aquellos que usan el evangelio o que predican el evangelio se puede usar para cuestiones incorrectas, se puede usar para enriquecimiento ilícito o para aprovecharse de los demás y sacar provecho de otros. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo, porque Timoteo era pastor de una congregación, aún siendo joven,
estaba a cargo de una congregación, y Pablo le dice a Timoteo, cuidado, cuidado, Timoteo, no vayas a caer en el error de creer que al tener la capacidad de enseñar y compartir el evangelio, puedes enriquecerte tomando ventaja de aquellos que te escuchan. Así es que el apóstol Pablo le pone en advertencia y le dice que hay una tentación, un lazo muy fuerte, que son las codicias y las codicias por las riquezas, por querer tener dinero, por querer tener ganancias deshonestas, por sacar ventaja de la predicación del evangelio. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado con esto porque es una línea muy delgada, y muchos se descuidan y se pasan de la línea, y entonces caen en el error de darle prioridad a las riquezas, de amar las riquezas, que lo único que traen es destrucción y perdición. De esa advertencia le dice Pablo a Timoteo, apártate, ten cuidado de esto, porque tu corazón se puede desviar. Le dice, huye, y luego le dice, sigue la justicia, y son conductas, son acciones y pensamientos que deberían de estar en el interior de todo buen cristiano. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Si tú te das cuenta con estas características, podríamos definir quién es un buen cristiano. Por lo que preguntaba Pepe hace un rato, cómo Dios hace la diferencia entre unos y otros, son los frutos. Y creo que este comportamiento de justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre podrían ser un buen parámetro o un buen termómetro para cualificar o determinar cómo estamos viviendo. Cuánta paciencia, cuánta justicia, cuánta fe, cuánta paciencia, perdón, repetí, paciencia o mansedumbre hay en nuestro corazón, y reflejaría con mayor claridad nuestras convicciones, lo que nosotros creemos, lo que estamos esperando que se refleje en nuestras vidas. Queremos aparentar muchas veces que somos buenos cristianos, dando, presumiendo que hacemos cosas espirituales, cuánto oramos, cuánto leemos la Biblia, cuánto ayunamos, cuánto ofrendamos, cuántas reuniones asisto a la congregación. Y entonces, en base a esos parámetros que son visibles para los demás, que nosotros pudiéramos vestirnos de esos parámetros y decir, yo oro tanto, oro todos los días a las 5 de la mañana, o me levanto a las 4:30 para orar hasta las 5, hasta las 6, o en la noche oro 2, 3 horas, y eso, y mi lectura de la Biblia, leo 2 capítulos diarios, o escucho los devocionales de la congregación, o hago esto, hago lo otro, espiritualmente, aparentando que estamos creciendo espiritualmente. Pero si no se refleja en estos frutos que son parte de nuestras vidas, como lo es la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, si no se reflejan en nosotros, realmente en nosotros no está sucediendo un cambio en nuestro interior. Y el apóstol Pablo menciona estos frutos como resultado de esta conducta de ser un buen hombre de Dios, una persona que ama a Dios, un hombre que sirve a Dios y que da testimonio de ello. Entonces el apóstol Pablo menciona estas características, pero después hace énfasis en una batalla. Él no dice pelea la buena batalla de la paciencia, o pelea la buena batalla de la mansedumbre, o la buena batalla del amor, o vuélvete un soldado del amor. Nada, dice pelea la buena batalla de la fe. La batalla que peleamos es la batalla de la fe. Esa es la lucha que tenemos todos los días. La lucha que se arraiga en nuestro corazón, que nos quiere robar en nosotros la capacidad de confiar en Dios, de esperar en Él. Nosotros tenemos una batalla en nuestro interior, porque puedes mejorar en amor, puedes mejorar en paciencia, puedes mejorar en piedad, en mansedumbre, volverte una persona más justa conforme a la justicia de Dios, y tener estos frutos dentro de tu vida. Pero con lo que vas a pelear realmente es con tu fe. La fe es lo que es probado, de acuerdo a lo que dice Santiago. La Biblia dice en Santiago que, mm, déjeme recuerdo, mejor se lo leo para no adivinarla. Aquí lo tengo. Dice Santiago, ah, capítulo 1, les leo Santiago capítulo 1, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Eh, él no,
ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, perdón, me estoy leyendo otro, es que lo tenía aquí marcado, no, unos versículos, es unos versículos más arriba. Perdón, empecé donde no tenía que empezar. Ah, versículo 2, es en el versículo 2. Dice, hermanos míos, otra vez Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de tu fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, y esta es la parte que a veces no queremos leer, porque creemos que no tenemos la fe suficiente. Miren, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol como calor abrasador, con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosura. Su hermosa apariencia, es que la luz no me está ayudando mucho. Ah, el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura. Perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Una de las cosas, perdón por mi mala lectura, por eso ocupo la computadora porque tiene una letra más grande. Pero el apóstol Santiago nos hace referencia a que la fe es lo que es probado. La prueba que nosotros tenemos que superar es la prueba de nuestra fe, la prueba que nos permite a nosotros tener la capacidad de creer y de esperar en Dios. La confianza que tenemos en Dios, la esperanza que ponemos en Dios, es lo que nos permite mantener sólida nuestra fe. Nosotros confiamos no solamente porque oramos, hay quienes creen, pueden hacer una oración de 2 minutos, de 3 minutos y decir, Señor, en el nombre de Jesús te pido esto y esto y esto, y las cosas que esperaban que sucedieran suceden. Mi esposa y yo hemos descubierto que hay oraciones que hemos hecho hace muchos años, hace mucho tiempo, meses quizás, o semanas, que en algún momento hemos pedido, o en algún momento hemos suplicado a Dios por estas peticiones y nos olvidamos de ellas. Simplemente dejamos que Dios obre, que Dios tome el control de eso y esperamos y el tiempo pasa y de repente sucede. Y nos parece tan natural que suceda que nos hemos olvidado de que lo pedimos en algún momento, que hicimos una oración creyéndole a Dios, pero cuando sucede, ya para nosotros ya no fue parte de una oración, sino que fue como algo que debería de haber sucedido. Bueno, no es que estamos negando que Dios lo hizo. No estoy diciendo, yo lo logré o yo lo hice, qué bueno que lo logré. No, no hacemos eso. Pero sabemos que es parte de algo que Dios nos permite hacer, porque con acción de gracia le damos gracias a Dios por todas las cosas que nos acontecen. El problema es que nosotros, los seres humanos, esperamos que después de haber recibido o después de haber orado, se reconozca que fue por nuestra oración que se recibió. Es decir, si alguien está enfermo en mi casa, si a alguien le duele algo en mi casa, si alguien está pasando por necesidad en mi casa, yo vengo y le digo, a ver, yo soy el anciano, yo soy el viejo, yo soy el papá, y entonces yo tengo que orar por ti y voy a imponer mis manos y por causa de mi oración es que tú recibes el milagro. Sucede el milagro y entonces después ya ves, porque yo oré, porque yo pedí, porque yo dije, no, de verdad ha habido ocasiones que tanto mi esposa y yo hemos orado y nos hemos olvidado que lo pedimos y a veces no sabemos ni quién lo pidió, si fue ella, si fui yo, si fue alguno de mis hijos, si alguien oró por eso o simplemente no oramos y las cosas llegaron porque Dios es bueno con nosotros. El querernos llevar el mérito por nuestras oraciones, por nuestros ayunos, por nuestro sacrificio, es todavía creer que lo que nosotros hacemos para conseguirlo es que nosotros podemos lograrlo y eso es lo que nos permite alcanzar lo que esperamos, nuestro mérito.
nuestra oración fue suficiente, nuestro ayuno fue suficiente, nuestras rodillas dobladas, quebradas ahí en el piso, mayugadas en el piso, es suficiente para que el milagro suceda. Entonces estamos creyendo que somos nosotros los que hacemos que el milagro pase, que nuestro esfuerzo, que nuestro sacrificio es lo que hace que el milagro pase. Cuando dice Santiago que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas, el apóstol Santiago dice, es que no es tu capacidad, no es que tú salgas bien librado. Gózate porque Dios está ahí contigo y porque por medio de la fe vas a salir bien librado. Nosotros batallamos en nuestras luchas constantes, en nuestras circunstancias constantes, porque esperamos que nuestra oración sea suficiente. Es decir, yo oro lo suficiente para que el milagro pase. Y entonces creemos que si oramos lo suficiente, entonces Dios debería de escucharnos. Al menos Dios debería de considerar que ya oré y entonces Él debería poner atención a mi petición. Cuando en realidad lo que estamos haciendo en la oración es rendirnos a Él y poner nuestra necesidad en Él y decirle, Señor, tú lo hiciste ya. Yo tomo de tu sanidad porque tú sufriste el castigo que tenía que venir sobre mí, el castigo que tenía que venir sobre mi vida, la llaga que yo debí de haber tenido, tú la llevaste en la cruz para que yo no sufriera la enfermedad o el dolor. Y entonces no se trata de cuánto yo oro o no se trata de cuánto yo hice, se trata de lo que Él hizo. Y entonces oramos para depositar nuestra confianza en Él y para aceptar en nuestro corazón que Él ya lo hizo. Oramos para convencernos a nosotros mismos de que Él ya lo logró, que lo que tengo que hacer es creer, que lo que tengo que hacer es esperar. Pero aún más, cuando entras en comunión con Dios a través de la oración, empiezas a experimentar esa transformación de la que habla Pablo en Romanos capítulo 12, cuando dice que somos transformados en la renovación de nuestro entendimiento, que participamos de una renovación que transforma nuestro entendimiento, por medio de cual, dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, por medio de cual podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, orar no es convencer a Dios, es convencernos a nosotros, que Él ya lo hizo, que el milagro está hecho, que Él ya sufrió, pagó, conquistó, redimió, nos dio, alcanzó, hizo el milagro que necesitamos, Él ya lo hizo, pero además que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, no solamente nos convencemos de que Él puede hacerlo, sino que conocemos su voluntad. Y a veces esperar en Dios y creer en Dios es aceptar que también las cosas no se compongan cuando nosotros queremos. No se arregle el problema cuando lo esperamos. Hoy, Señor, ya necesito que lo hagas hoy. Y no sucede y entonces decimos, ay, Señor, no sucedió hoy. Y es que ya no me escuchó, y es que mi oración, y es que no fue suficiente, y es que ¿por qué Dios? Bueno, eso es lo que provoca la oración. Acercarte a Dios va a provocar en ti que conozcas su voluntad. Y de repente sabrás que pase o no pase lo que esperas, suceda o no suceda el milagro que estás esperando que pase, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y lo que Él hizo por nosotros o lo que Él está haciendo por nosotros es bueno. Por eso dice Santiago que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuando nuestra fe es probada, esta batalla que enfrentamos para creerle a Dios, para conquistar en medio de las circunstancias la victoria que queremos, lo que va a ser probada es nuestra fe. ¿Qué va a producir nuestra fe? Paciencia. Y entonces ya no será cuando yo quiero, sino será en la perfecta voluntad de Dios, agradable y buena, que Dios tiene por mí, y entonces será cuando Él quiera. Y si Él no quiere, también lo entenderé y sabré que esa es su voluntad. Cuando oramos, no tratamos de convencer a Dios, nos convencemos nosotros. Oramos de que Él, porque Él es poderoso, porque Él es Dios, porque Él puede hacerlo, y entonces confiamos que lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor. Ahora, tratamos de despertar la fe como pastores, como predicadores, tratamos de animar a los hermanos a que crean. Buscamos que crean, les compartimos la fe, les damos testimonio, les damos ejemplos, les damos textos bíblicos para que ellos puedan ver que sí, que el milagro está ahí, que Jesús ya lo hizo, que podemos esperar que pase nosotros. Y entonces cuando oremos, la fe esté a un nivel que podamos creer que sí, pero además no solamente esperamos que te emociones para que creas que el milagro puede pasar, sino que puedas poner tu confianza en Dios de qué lo puede hacer. Y tu fe será probada. No será probada a ver cuánto aguantas más, cuánto tiempo resistes más. Será probada en cuánto puedes esperar pacientemente, porque lo que va a producir en ti es paciencia.
Esperar en Dios, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros tenemos fe, dice el apóstol Pablo, si lo viéramos ya no es fe. Entonces no lo vemos, por eso es fe, por eso estamos esperando pacientemente a que suceda. La batalla de la que habla el apóstol Pablo a Timoteo acerca de la fe tiene que ver con nuestras convicciones internas y de lo que podemos esperar de la vida eterna, de lo que podemos tomar de ahí, de lo que podemos sujetarnos de ahí. Confiamos, miren, no estamos en el cielo todavía. De hecho, estamos en esta tierra que es difícil y que es compleja y que nos hace padecer muchas cosas, pero nos sujetamos a una vida de esperanza en la eternidad y esperamos que estemos en esa eternidad con el Señor. Y como esperamos que eso llegue, buscamos esforzarnos por tener una vida mejor cada día, ser más obedientes, ser más congruentes, poder mostrar estos frutos de los que ya les hablaba, que es la justicia, la piedad, la fe, el amor, la mansedumbre, poder compartirlo de manera que se refleje dentro de nosotros lo que y que se manifieste fuera de nosotros lo que ya hemos creído. No se trata de tratar de aparentar lo que no tenemos. Hermano, hermana, no podemos dar lo que no tenemos. Y esto es clarísimo en la Biblia. El profeta Elías viene a una viuda en un tiempo de sequía y le dice a la viuda, dame agua. Si la mujer no tuviera agua, porque no tenía, era sequía y no tenía más que un poco de harina, un poco de aceite y agua, era lo que tenía. Había salido a buscar leña. Entonces el profeta viene y le dice, dame agua. Y la mujer toma de la poca agua que tiene y le da, aquí está el agua. Si la mujer no hubiera tenido agua, cuando el hombre le dice, cuando el profeta le dice, dame agua, la mujer le dice, no tengo. Y entonces quizás el hombre, el profeta, eso de quizás no está bien usarlo en la palabra de Dios porque suponemos qué hubiera pasado si esto. Pero si esta mujer hubiera dicho, no tengo agua, el hombre no le hubiera pedido agua, le hubiera pedido otra cosa. Le hubiera pedido jugo, le hubiera pedido, dame del aceite, dame de la torta. Primero le pidió agua, que no había en aquel entonces, pero ella tenía un poco y le dio agua. Y cuando le dio el agua le dijo, ok, ahora dame de comer. Y entonces ella le dijo, no tengo para darte de comer, tengo un poco de harina, un poco de aceite, voy a ir a hacer un pan, no lo íbamos a comer mi hijo y yo y nos íbamos a morir. Y entonces el profeta le dice a la mujer, um, dame de comer a mí, porque esto ha dicho el Señor, la harina y el aceite no escasearán, tendrás harina y aceite. Y la mujer creyó, sin verlo, creyó a la palabra del profeta y tomó la poca de harina y la poca de aceite que tenía y hizo la torta y coció el pan y se lo dio al hombre. Y después vino lo que ella creyó. Cuando nosotros somos probados en la fe, no es porque cuando lo pedimos ya está sucediendo, sino lo que pedimos esperamos para que suceda. Tenemos la paciencia para esperar, tenemos que ser fortalecidos en la paciencia, porque dice el apóstol Santiago, mas tenga la paciencia, su obra completa, en que seáis perfectos y cabales y no te falte nada. El milagro que esperas no sucede antes de esperar. El milagro que esperas sucede después de que esperas. La paciencia produce en nosotros la certeza de que fue Dios quien lo hizo. Si nosotros lo consiguiéramos inmediatamente, lo que esperamos y lo que queremos, que hay cosas, déjame decirte, hay cosas que suceden instantáneamente. Mi vida es un ejemplo de ello. Pero, y muchas cosas por las que hemos orado suceden instantáneamente. Pero la gran mayoría de las oraciones que hacemos suceden paulatinamente, poco a poco, con el tiempo, conforme se va transformando nuestro corazón o incluso el corazón de aquellos por quienes hemos orado. Pero lo que sí hemos visto es que Dios ha sido fiel. Y las promesas y las oraciones, y aún hay oraciones que todavía no vemos la respuesta, pero seguimos esperando que éstas pasen. Ayer estuvimos en un tiempo de ayuno y oración y estuvimos mi esposa y yo aquí orando y orábamos por la bendición económica de los hermanos, de ustedes, de nuestra familia, de nuestros hijos. Y orábamos y decíamos, Señor, bendice su economía, bendice. Ahora, no crean que a la noche ya nos estaban hablando, pastor, ¿qué cree que me saqué la lotería? Pastor, ya tengo un montón de dinero, pastor, traigo una ofrenda generosa. No,
no estábamos recibiendo esas llamadas, pero esperamos ver en la vida de cada uno de aquellos por quienes hemos orado y a quienes hemos bendecido que su situación económica mejore, y las noticias irán llegando, como lo hemos recibido a lo largo de todos estos años de ministerio, en diferentes testimonios, en diferentes momentos. Hay hay una hermana que recién acabo de ver y me dice: pastor, yo quiero darle una ofrenda a su iglesia porque cada vez que le damos una ofrenda a su iglesia, somos bendecidos. Y su negocio de verdad ha sido muy bendecido. Tiene una escuela primaria, y la escuela ha crecido, crecido, crecido. Y en plena pandemia, mientras otras escuelas alrededor de ella cerraron, esta escuela siguió abierta y creciendo y creciendo. Y me dice: es que cada vez que les damos una ofrenda, somos bendecidos. Queremos seguir siendo bendecidos. Y nos dio una ofrenda, y nos dio una ofrenda para la iglesia que llegó justo en el momento en que la necesitábamos para el ministerio. Así es que Dios es bueno y nosotros esperamos en Dios y confiamos en Dios. No lo vemos inmediatamente. Hay cosas que ni siquiera ya sabemos que han sucedido. Y algo que me decía mi esposa, ayer ella oraba por mí y hacía una oración por mí en cuanto a lo financiero. Y estaba orando por mí, y entre las cosas, oró por muchas cosas, pero entre las cosas que dijo: lo que has orado por otros, por la bendición financiera de otros, ahora Dios lo hace contigo. Y hermano, tenemos una promesa desde hace unos 15 años atrás, más creo como 16 años atrás, donde un profeta, un apóstol, oró por nosotros sobre la bendición financiera. Hemos orado por las finanzas de otros, hemos orado por la restauración de las finanzas de otros, hemos orado para que otros sean prosperados, y lo hemos visto. Y hoy que mi esposa oraba por mí, me decía: ahora será en tu vida, y tú serás bendecido de la misma manera que otros han sido bendecidos por tus oraciones, ahora tú serás bendecido. Yo decía: sí, Señor, gracias. Y lo hemos esperado por años, pero no significa que nos rendimos al ver que no pasó en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto, quinto año, y no sucedía y no sucedía. Y después de todos estos años de ministerio, sabemos que Dios ha sido fiel porque nos ha dado testimonio, cómo hemos orado por otros, cómo hemos bendecido a otros, cómo hemos declarado palabras sobre otros y han sido restaurados. Y hoy sabemos, este tiempo creemos y estamos convencidos de que es un tiempo diferente para nuestro ministerio, pero no lo hemos visto inmediatamente. Entonces, cuando dudamos porque no lo vimos en el momento que lo esperábamos, cuando pensamos que nuestra oración no fue suficiente o nuestra fe no fue suficiente, eso es lo que Dios prueba dentro de tu corazón, que permanezcas, aun cuando no lo ves. Eh, He visto la sanidad en mis hijos, en mi esposa, pero quiero platicarte esto solo como testimonio. Lo he platicado otras veces y quizá lo hayas escuchado. En una ocasión, mi hijo mayor tenía una infección en la garganta, era pequeñito, tenía como 4 o 5 años más o menos. Y mi esposa se había ido a la iglesia, a una oración de mujeres, pertenecíamos a otra congregación, no éramos pastores. Y entonces mi esposa se fue a la reunión de mujeres, yo me quedé en casa con mis hijos, y mi hijo mayor tenía temperatura. Ya lo habíamos llevado al médico, ya le habíamos dado medicina, le acababa de dar su medicamento y la temperatura no cedía. Lo habíamos bañado para bajarle la temperatura y la temperatura no cedía. Entonces la temperatura seguía avanzando. Como trabajo con médicos en un centro de salud, mi jefe en aquel entonces me dijo, un médico, un amigo que aprecio mucho, me dijo: Axa, pues solo ten cuidado de que la temperatura no suba mucho, porque si la temperatura sube mucho, tu hijo puede convulsionar. Y las convulsiones pueden o matar al niño, o causarle daños en su condición y en su cuerpo o en su mente. Así es que cuida de mantener la temperatura abajo, tampoco los satures de medicamentos. O sea, todos los consejos que me podían dar, me los estaba dando mi jefe médico. Y entonces yo estaba preocupado porque la temperatura no cedía, mi esposa estaba en la reunión, yo no sabía qué hacer. Era un chamaco yo también, y mi hijo me preocupaba. Así es que lo tenía en la cama, en un colchón que tenía, la base tenía ruedas y estaba casi a ras del suelo. Y ahí lo tenía vigilando, y de repente veo que la temperatura no baja, no baja, y cuando me doy cuenta mi hijo empieza a convulsionar. Empieza a tener convulsiones muy, muy fuertes, que de verdad me asusté muchísimo. Y en lo primero que pensé es: mi hijo puede morir.
Así es que en ese momento lo único que se me ocurrió hacer fue acostarme sobre de él. No sé por qué, después lo entendí que lo había leído en la Biblia, pero me acosté sobre de él y reprendí la temperatura, reprendí la infección, reprendí la enfermedad, y en un instante, en un segundo, la temperatura se fue. Y mi hijo se despertó, dijo, papá, tengo hambre, como si no hubiera estado enfermo. Fue algo que me hizo llorar de alegría, de júbilo, pero también de temor, de ver cómo Dios podía hacer un milagro en un instante. Y de verdad, la desesperación mía como padre me hizo orar. No crean que hice una gran oración. Solamente reprendía la temperatura. Le dije, suéltalo en el nombre de Jesús. Vete de mi hijo, no te quiero ver acá. Deja en paz a mi hijo y te reprendo en el nombre de Jesús. No hice más y abracé a mi hijo. Y en ese instante se fue la temperatura. De verdad, yo me sorprendí y por un instante creí, dije, wow, tengo la unción para orar por los enfermos. Y de repente empecé a orar por todo el mundo. Y ya les contaré otras anécdotas que me pasaron. Pero igual unos sanaban y otros no. Y entonces me vuelve a pasar una situación varios años después con mi mismo hijo. Y él empieza a tener un dolor fuertísimo. Temperatura que no cedía. Lo llevamos al médico. Le dijeron tiene una infección. No supieron detectar lo que tenía. Y mi hijo se quejaba y se quejaba. Y el dolor lo doblaba a mi hijo. Así es que le dije a mi esposa, no, no nos podemos esperar. Esto es grave. Mi hijo no se había quejado tanto. Así es que tengo que llevarlo al médico. Tenemos servicio médico del ISSSTE, que es el servicio para los trabajadores del Estado. Y lo tomé a mi hijo y me lo llevé al hospital más cercano y estuvimos ahí en el ISSSTE. Entonces mi hijo lloraba de desesperación por el dolor. Por supuesto, no es que gritaba desesperado, lloraba y se tragaba el dolor porque estábamos en un espacio público y la gente lo veía. Pero cada vez que le dolía su abdomen, me abrazaba de mi pierna porque él estaba acostado y él me abrazaba y me abrazaba mi mano y yo sentía cómo me apretaba a mi hijo porque le dolía y le dolía muchísimo. Y estuvimos ahí en la sala de espera por varias horas. No nos atendían, no nos recibían, ya saben, el servicio público, pero mi hijo estaba ahí, el dolor, yo oraba porque se le quitara ese dolor de la misma manera que oré en aquel entonces y reprendía la enfermedad y reprendí la temperatura y reprendí cualquier cosa que estuviera atormentando a mi hijo, reprendí al diablo y a todos sus huestes, me fui por nombre reprendiendo, cancelando toda enfermedad y el dolor no se iba por horas estaba mi hijo sufriendo y cada vez que él lloraba, yo lloraba y cada vez que a él le dolía, a mí me dolía. Y yo le decía al Señor, Señor, quítale su dolor y pónmelo a mí. Mi hijo no va a aguantar, Señor, ¿qué tiene mi hijo? Y no tenía ni una respuesta y ni un médico nos atendía. Después de varias horas, finalmente un médico, perdón, me paré a preguntar y me dijo, bueno, pues ¿qué no lo han llamado? Y dije, no, mi hijo está muy mal, necesito que lo atiendan. Y ya un médico me escuchó, vio a mi hijo que estaba pálido, y dijo, a ver, páselo. Lo pasaron, le hicieron estudios rápido, me pasaron con él y le hicieron radiografías y ultrasonido. Y dijeron, no, su hijo está muy mal del apéndice y tenemos que operar de emergencia antes de que algo grave pase. Yo me asusté, tuve miedo porque aun cuando a mi esposa la habían operado, a mí no me han operado de nada. No he sido operado de ninguna cirugía, no he recibido ninguna cirugía en mi cuerpo. Y me preocupaba que mi hijo le fuera mal en la cirugía, tenía miedo. Así es que el médico me vio y me dijo, no se preocupe, es una cirugía de rutina, pero tenemos que hacerla ya. ¿Me autoriza o no? Y yo le dije, pues sí, no queda de otra, opere a mi hijo. Y lo operaron y era el apéndice, que estaba muy grave, que estaba a punto de reventar. Mi hijo salió bien, pero la lección que me quedó es que en una ocasión oré por mi hijo y la respuesta fue inmediata. En esta siguiente ocasión volví a orar por mi hijo y parece que no recibí respuesta. Parece que Dios no me escuchó, pareciera que Dios no estaba en esa sala de hospital y no tenía cuidado de mi hijo. Así es que yo me enojé, me molesté, salí de ahí de la sala de espera en lo que mi hijo estaba en el quirófano, me comuniqué como pude con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Lo van a operar, ya le dije cómo estaban las cosas, le digo, no te preocupes, no te muevas, quédate allá, ya ahorita que salga yo te aviso y ya nos ponemos de acuerdo para que
vengas a verlo. Y y me puse muy mal y empecé a pensar, Dios, ¿por qué no me escuchaste? ¿Por qué no oíste a mi hijo? Ahora lo van a operar y ahora, quién sabe cómo le vaya. Y Señor, por favor, mira que mi hijo, y estoy molesto, pero tú eres Dios. Y ahí estaba peleándome con mi fe hasta que sentí en mi corazón y me dice Dios, aquí estuve, todo el tiempo aquí estuve. Aunque tú no me veías y aunque tú no me sentías, yo estuve aquí todo el tiempo y tu hijo va a estar bien. Y entonces empezó a cambiar mi oración y empecé a orar de manera distinta. Y empecé a darle gracias a Dios y a decirle gracias Dios porque tú tienes el cuidado de la vida de mi hijo, porque tú lo vas a traer con bien, porque va a salir bien de la cirugía. Y entonces la respuesta que yo esperaba no fue, la, no la recibí tal cual yo la esperaba. Pero mi hijo salió de esa cirugía bien y ahora tenemos la anécdota de lo que pasó en ese hospital y podemos recordarlo y yo te lo puedo contar con libertad, pero en aquel momento era angustiante. Entonces uno pudiera decir, entonces Dios sí sana o no sana. No, Dios se hace lo que sea necesario y Dios obra de formas que no podríamos explicar. Pero la confianza que tú tengas en Dios y el que tú te mantengas confiando en que Él no te va a dejar, esa es la batalla de la fe que estás librando. Tus circunstancias te pueden decir que no vas a salir bien librado, que no vas a ver el resultado, que Dios te abandonó, pero esa es la batalla de la fe, que tú puedas creer que a pesar de lo que estás viendo, Él es fiel. Y hoy mi hijo cuenta la anécdota de la cirugía y hoy nos acordamos de eso y hoy recordamos las cosas que pasaron y yo te lo cuento como una experiencia de fe. Pero en el momento es angustiante, en el momento te rebasa todo, te rebasa el dolor, te rebasa la desesperación, te rebasa la angustia, porque no sabes qué hacer. Pero es ahí donde te mantienes, es ahí donde le dices a Dios, bueno, no sé cómo lo vas a hacer, no sé de qué manera puedas obrar en esto, pero tú puedes hacerlo. No nos atendían, nuestro expediente se había, o nuestra hoja de atención se había traspapelado, y por eso no nos pasaban. Si no es porque el médico salió en el momento que yo me acerqué a preguntar por qué no nos atendían, que por cierto la persona de ahí, de la recepción, dijo, ah, ahorita lo llaman. Si no es porque el médico sale en ese instante y pregunta qué pasó y ve a mi hijo que está todo pálido y doblado de dolor, acostado ahí en el piso, porque nos habíamos acostado en el piso, y, y, y el médico lo ve y le dice, a ver, páselo. Si no es porque el médico sale en ese instante, quién sabe qué hubiera pasado. No sé qué hubiera pasado, pero ahí entendí que las cosas no es que Dios esté olvidado de mí o que las cosas estén fuera de control de la mano de Dios, sino que debo de esperar y confiar que todo coopera para bien, como lo dice el libro de Romanos, capítulo 8 versículo 28. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Y entonces, eso es la fe. La batalla que tienes en tu corazón es la batalla de la fe. La buena batalla de la fe, porque ni siquiera está perdida, ni siquiera estás vencido en ella. Lo que tienes que saber es que está siendo perfeccionada tu fe. Dios está buscando que la estabilidad en tu corazón esté sustentada por tu fe, no por tus emociones, no por tus circunstancias, no por perdón, por tus sentimientos, sino por la fe, donde tú decides confiar completamente a Dios. Donde tú le dices a Dios, Señor, lo que yo veo es increíble, no sé cómo puedo salir yo de esto, pero lo que sí sé es que tú no me vas a dejar. Goliat le dice a David, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero, eh, perdón, David le dice a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo que veía David era un gigante, pero lo que creía en su corazón es que Dios estaba con él. Y eso le hizo ser un hombre conforme al corazón de Dios. Recién en una reunión yo decía que cuando David se presente delante de Dios, cuando el rey David se presente delante de Dios, lo que Dios va a mirar en David es su corazón. Cuando Dios te mira a ti, no son las obras que hiciste. Jesús le dice a un grupo de personas que se acercarán a él en aquel día, dice Jesús, en aquel día vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, visitamos a los enfermos, resucitamos a los muertos, curamos a los enfermos, Señor, en tu nombre hicimos maravillas. Y el Señor dirá, apártate de mí, hacedor de maldad, o hacedores de maldad, apártense de mí, nunca los conocí.
Entonces, lo que Dios está esperando no es que hagas maravillas, no es que ores lo suficiente, ayunes lo suficiente, que está bien que lo hagas, y ahorita te explico por qué, pero que ores lo suficiente o que ayunes lo suficiente para que eso determine tu relación o tu comunión con Dios o el resultado de la oración que tú hagas. Lo que mueve la mano de Dios no son tus lágrimas, lo que mueve la mano de Dios no es cuánto oras, lo que mueve la mano de Dios es tu fe. La moneda de cambio en el reino de los cielos es la fe. Lo que nosotros esperamos que Dios haga es lo que actúa por medio de nuestra confianza en Él, de esperar que lo haga. Confiamos porque Él ya lo hizo. Jesús lo conquistó. Jesús lo hizo por nosotros. Él se presentó. Nuestras obras son obras de inmundicia, dice la palabra de Dios. Y Jesús se presenta delante del Padre y nos presenta a nosotros junto con Él. Y entonces nos presentamos delante de Dios como justos, como personas dignas de recibir el milagro, dignas de recibir lo sobrenatural, la provisión, la prosperidad, la restauración, todo lo que necesitamos, lo recibimos por medio de Jesús, porque Él lo conquistó por nosotros. Lo que nosotros hacemos es creerle, creer que ya lo hizo, creer que Él nos hace dignos, creer que somos justificados por la fe, creer que por su llaga hemos sido nosotros curados, creer que lo que sea que pase en nuestras vidas debe ser y cooperar para bien, entender que su perfecta voluntad es buena y es agradable para nosotros, saber y reconocer que a pesar de todo lo que acontece, Él está en control. Y no negamos que todas las cosas que pasan, no, perdón, no negamos que algunas de las cosas que pasan o todas las cosas que nos pasan a veces son de verdad dañinas, dolorosas, sufridas. Pero eso no significa que Él nos ha olvidado y que Él es un tirano o que Él nos ha abandonado. De ninguna manera. Y hace poco le compartí a una hermana porque ella se preocupaba. Ella decía que había querido creer y a veces pues no, parecía que no había creído lo suficiente. Y yo le decía a esta hermana, es que eso es la batalla, esa es la prueba que tenemos, o eso es lo que tenemos que perseverar. Tenemos que creer que Él ya lo hizo. Nuestra fe es suficiente. La medida que Dios nos dio de fe es suficiente para esperar. ¿En qué te enfocas cuando crees? ¿Crees en lo que ves o crees en lo que esperas? No andamos por vista, dice el apóstol Pablo, andamos por fe. Nuestra vida no es por lo que vemos, nuestra vida es por lo que creemos, por lo que esperamos que Dios haga. Así es que hay milagros que tú estás esperando que pasen, hay circunstancias que quieres que cambien y dices, ¿cuánto tengo que ayunar, pastor? ¿Cuánto tengo que orar? ¿Cuánto tengo que leer la Biblia? ¿Cuántos domingos tengo que ir a la iglesia? ¿Cuándo tengo que congregarme? Bueno, como lo dije al principio, esas acciones lo que producen en nosotros son mejores frutos. Lo que producen en nosotros es cambio, es transformación. Congregarte en la iglesia no te hace ser más amado por Dios. Congregarte en la iglesia te hace ver a otros hermanos que están llenos de necesidades o defectos o problemas en sus corazones como los tuyos, pero reunirnos, entendernos, visitarnos, orar unos por otros, amarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros nos fortalece. Nos congregamos a través de este medio electrónico los días martes, no porque no querramos reunirnos en la iglesia o en el templo, sino porque sabemos que hay quienes no pueden llegar al templo y queremos enviarles esta palabra hasta donde están, porque forman parte de esta comunidad. Oramos por unos y oramos por aquellos, los que están cerca y los que están lejos, pero esa oración no los hace más amados por Dios. El día jueves de la semana pasada que estuve orando por milagros y señales, me mandan un mensaje y dicen, pastor, es que no oro por mí, ¿podría orar? Claro que oramos por ti. Y recibí el mensaje, claro que sí, oramos por ti en el nombre de Jesús. Y le mandé un audio a esta persona porque ella creyó que no habíamos orado por ella, pero sí también oramos por ellos. Así es que nos reunimos y nos congregamos no para ser mejores delante de Dios, sino porque eso nos ayuda espiritualmente. Leemos la palabra no para recibir más méritos delante de Dios, sino porque eso nos fortalece. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que tiene un sentido nuestra lectura de bíblica. Oramos para tener comunión con el Señor, para pedirle al Padre, para confiar en Él, para esperar que Él haga los milagros. Entonces, no es cuánto hacemos lo que hace una diferencia entre unos y otros. Es lo que Él ya hizo por nosotros. Es cuánto creemos. El creer en Dios, el esperar en Dios, el saber que lo hizo, es lo que nos da a nosotros la victoria. Si no, ¿cuál es nuestro mérito? ¿Cuál es el mérito que nosotros tendríamos?
Am, a veces, a veces pensamos que tengo que hacer algo más. Si algo quieres hacer, escucha el consejo de Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, de las que están versículos arriba, y sigue. Si quieres hacer algo, delante de Dios, no para hacer méritos, sino para que tu vida sea transformada y reflejar el carácter de Cristo en ti, dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Cada una de estas actitudes, cada uno de estos comportamientos, cada uno de estos frutos están justificados en la palabra como un reflejo del carácter de Jesús. Y Pablo le dice a Timoteo, sé como Jesús. ¿Quieres tener méritos? ¿Quieres lograr méritos? No los vas a alcanzar nunca, pero sé como Jesús, porque Él es el único digno de ser justo delante de Dios, pero Él nos ha justificado a nosotros. Amén. Déjeme saludar aquí a Maris Aguilar, Irma, gloria sea a Dios. Irma Castañeda dice, claro que sí, Dios es bueno y sí escucha nuestras oraciones. Amén y amén. Bendiciones y gracias. Gracias, Irma Castañeda. Irma Astudillo nos dice, gloria a Dios. Maris Aguilar nos dice, bendiciones. Pepe nos dice, gloria a Dios. Es sorprendente escuchar las respuestas o dudas a través de su vida, pastor. Yo sé que Dios lo sostiene y es un honor pertenecer a su iglesia. Gracias, Pepe. Es una bendición escuchar sus testimonios y enseñanzas. Gracias, Pepe. A mí me compromete más de saber que ustedes nos escuchan y que de alguna manera lo que nosotros hacemos puede edificarles. Nuestra vida no es perfecta. La vida mía, la vida de mi esposa, no son vidas perfectas. Tenemos dificultades, a veces tenemos dudas, incertidumbres, a veces nos equivocamos y creemos, que podemos resolver las cosas a nuestra manera. A veces la fe la tenemos hasta arriba para hacer cualquier cosa y a veces la fe pareciera que ha disminuido y realmente no es que disminuyó, simplemente distrajimos nuestra mirada y pusimos nuestro enfoque en otra cosa. Pero Dios nos hace volver siempre. La batalla de la fe es la lucha en tu interior entre el diablo y Jesús. Jesús diciéndote ya lo hice todo por ti y el diablo diciéndote no has hecho lo suficiente para merecerlo. Jesús dice ya lo logré. El diablo dice no lo vas a lograr. Jesús dice te lo doy de manera gratuita para que no te gloríes. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Y el diablo te dice vamos, esfuérzate, que la gente te reconozca y te aplauda que tú lo has hecho, que tú lo hiciste, que tú lo lograste, que tú ganaste, que tú conquistaste, que tú te esforzaste, que tú te sacrificaste, que tú eres el que padeciste, que tú eres el que oró, el que ayunó, el que buscó. La verdad es que ese afán de querer ser nosotros los protagonistas es lo que nos roba la posibilidad de poder experimentar la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesús. Él ya lo hizo. Nosotros solamente nos aferramos a Él. Esa es la batalla que tenemos en nuestro corazón. Aferrarnos a Él aún a pesar de lo que no hemos visto. Aún a pesar de que no lo hayamos logrado. Aunque parezca que es imposible. Dios no está peleándose contigo en cada batalla o en cada prueba o en cada circunstancia. Él no trata de medir tu capacidad o no trata de ver si realmente lo amas o no. Él sabe y conoce tu corazón. Cuando le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Cuando le preguntó a Simón si lo amaba o no, ¿ustedes creen que Jesús no sabía lo que había en su corazón? Por eso Pedro al final le dice, Señor, tú sabes si te amo. Eso tú lo sabes. Yo estoy diciendo que sí, pero a lo mejor estoy equivocado, pero tú lo sabes. Y Jesús no le dijo, ay, sí, no me amas, mentiroso, cobarde, hipócrita, me abandonaste, me traicionaste. No, Jesús lo restauró porque sabía que sí lo amaba. Entonces, Dios no está probando si lo amas o no. Dios no está probando si lo aceptas o no. Lo que Dios hace cuando prueba nuestra fe, la prueba de nuestra fe, produce paciencia para que seamos perfectos y cabales y no nos falte cosa alguna. Lo que Dios está probando cuando prueba tu fe es si esperas en Él o no, si confías en Él o no, si esperas que lo haga o no. Puede que el resultado no sea el que quieres o las cosas no se resuelvan como tú esperas, como el momento en que yo estaba queriendo que se le quitara
el dolor del apéndice a mi hijo de manera sobrenatural, como cuando se le fue la temperatura en un instante. Pero en realidad se fue por una cirugía. Lo que hoy sé es que mi hijo está bien y está sano, y así seguirán. Y te puedo decir muchas más cosas, y me gustaría contarte cosas que son muy personales, pero no lo hago por amor a mi familia, porque no se trata de evidenciarlos. Ellos son los que pagan los platos rotos cuando yo los evidencio, porque hablo de ellos. Pero hay cosas que quisiera contarte, de las cuales Dios nos ha dado testimonio, que está con nosotros y que nos ama. Pero igual lo está conmigo que contigo, porque yo no soy más que tú, mi familia no es más que la tuya. Quizás lo que hemos aprendido, mi familia y yo, mi esposa y yo, lo que hemos aprendido es aferrarnos a Dios, como si fuera lo único que tenemos. Y me doy cuenta, cuando nos aferramos a Él como si fuera lo único que tenemos, me doy cuenta que no, que Él es todo lo que tenemos, pero nos permite disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos, de la congregación, de los que conocemos cercanos y lejanos, a quienes hemos podido llegar y bendecir, quienes nos mandan un mensaje, nos dicen: gracias, pastor, por su palabra, gracias por este mensaje, me edifica, me ayuda, me bendice, se me caen los paradigmas en la cabeza, estoy siendo transformado, Dios está respondiendo. Cuando oramos por milagros, por gente que ni siquiera conocemos, de verdad, nos llegan peticiones de amigos, conocidos, hermanos de otras congregaciones. Dicen: pastores, a mi esposa de repente le dicen: pastora, pueden orar por fulano. Le llega un mensaje, un ejemplo, le llega un mensaje: pastora, puede orar por la amiga de una amiga que está teniendo un problema muy serio, pero esta persona es cristiana y necesita un milagro. Esa es la petición de oración, de verdad. Así nos llegan los mensajes. Y luego, cuando me los lee mi esposa, me dice: oye, hay que orar por esta persona. Es la amiga de una amiga que necesita un milagro, pero cree en el Señor. ¿Y cómo oramos? ¿Cómo Dios sabe de quién se trata? ¿Cómo yo sé de quién se trata? ¿Acaso esa persona algún día nos va a agradecer a nosotros por esa oración que lo ayudó o que le ayudó a salir de su problema? No, no, ni siquiera se va a enterar de que nosotros hicimos una oración, de que nosotros pedimos por esa persona que estaba en un problema, que era la amiga de una amiga. Ni siquiera tenemos el nombre. Y sin embargo oramos y le pedimos a Dios, y luego recibimos el testimonio de esa misma persona y dice: ya recibió el milagro, gracias por sus oraciones. Y nosotros decimos: Dios es bueno, o sea, de verdad el que hace todo es el Señor, porque nosotros, sin herramientas, sin elementos, sin poder decir esta oración es la efectiva o esta es la que realmente va a dar el milagro, no sabemos. Y sin embargo vemos la mano de Dios y su misericordia obrando a favor de unos y de otros. Entonces, ¿cuál es tu mérito para poder recibir el milagro que esperas? ¿Cuál es la oración más efectiva que podrías hacer para que el milagro suceda? Hermano, hermana, aférrate a la fe, aférrate a la vida eterna, aférrate a la eternidad que Dios te ofrece, que puedes tomar de ella para traer a la tierra el milagro que esperas que suceda por la mano de Dios, por lo que Jesús ya hizo por ti. Aférrate a Jesús, aférrate a Él, créele a Él y dile: me equivoco, fallo, tengo problemas, el corazón se me agolpa, dudo en mi corazón a veces de que tú me escuches, pero Señor, sosténme, no me dejes, no me sueltes. Quiero creer con todo mi corazón, y a pesar de las circunstancias y a pesar de las necesidades, quiero creer, quiero aferrarme. ¿Se acuerdan? Con esto termino. El papá que trajo a su hijo que estaba endemoniado y se lo trajo a los apóstoles y les dijo: oren por él para que sea liberado. No pudieron hacer nada. El hombre desesperado viene a Jesús y le dice: ora por mi hijo. Si tú quisieras, puedes ayudarnos. Y Jesús le dice: sí, les puedo ayudar. Incrédulos, generación de incrédulas, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Tráeme al muchacho. Y le trae y le dice Jesús: ¿crees? ¿Crees que puedo hacer algo? Y el hombre dice: creo, claro, por eso estoy aquí. Pero le cae el 20 y dice: ¿y si estoy creyendo mal? ¿Y si me estoy equivocando? Y entonces le dice a Jesús: Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame si encuentras una pequeña señal, una pequeña sombra, una pequeña tiniebla en mi corazón, de que esa tiniebla, esa dureza en mí me impide creer por el milagro. Ayúdame, quiero creer. Hermano, hermana, tu batalla no son tus circunstancias.
No estás peleando contra legiones y multitudes de demonios que sé que están ahí y sé que están queriendo hacerte daño. La verdadera batalla, la buena batalla, es la de la fe. Es la de creer a pesar de todo. Es la de esperar aun cuando tus circunstancias te dicen todo lo malo y lo contrario, lo adverso y lo perverso que el mundo es contra ti. Sin embargo, te aferras y dices, yo creo. Y me aferro a la vida eterna y me aferro a Jesús, que Él es el que lo hizo por mí. Creo. Señor, ayuda a mi incredulidad. Si hay un pequeño atisbo, hay una pequeña señal de dureza en mi corazón que quiera sostener mi incredulidad, Señor, ayúdame. Quiero creer. Quiero creer completamente. Quiero esperar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Déjeme leer un mensaje más de Susi. Nos dice, oh Dios mío, al principio tenía incertidumbre por lo que viví, pero esto me ha contestado. Gracias, Dios mío, porque tú enseñas, tus enseñanzas son para crecer y entender tu voluntad. Amén. Yo creo que sí, Susi. Yo creo que a veces el diablo se aprovecha de nuestras culpas, de nuestros temores, pero creo que la herramienta más grande que él tiene contra nosotros es la ignorancia. El que no conozcamos la perfecta voluntad de Dios, el plan de Dios, el amor de Dios, eh, eso es lo que aprovecha él. Por eso oramos. No oramos para convencer a Dios, oramos para conocer a Dios, para conocer su voluntad, para convencernos de que Él puede hacerlo. Leemos la Biblia para fortalecer nuestra fe, no porque seamos religiosos, pegados a la Biblia, esperando que la lectura de la Biblia haga una diferencia. No, no, realmente oramos y leemos la Biblia porque lo necesitamos. Ayunamos porque quebranta nuestra carne y somete nuestra carne a la voz del Espíritu. Nos congregamos porque necesitamos ver a otros cristianos que también tienen sus propias batallas y están lidiando con sus dificultades. Y por eso hacemos este foro aquí, para que ustedes sepan que hay más escuchando, que hay más creyendo, que hay más recibiendo de parte de Dios para que sus vidas sean transformadas. Entonces, no son nuestros méritos. No me congrego cada domingo para pasar lista y Dios me diga, bien, punto más. No oro para cubrir el requisito de la oración. Lo necesito. Necesito orar porque necesito conocerlo más a Él. Necesito leer la Biblia para aprender de su palabra. Necesito congregarme porque necesito la fe de otros, la coinonía, la comunión con otros hermanos. Necesito ayunar porque quebranto mi carne y lo someto a la voluntad del Espíritu. Entonces, no es para ganar méritos, no es para convencer a Dios, es porque lo necesito y por eso lo hago. Amén. Por eso les decía al principio, no es porque nos haga mejores, no es para aparentar espiritualidad, sino porque somos espirituales, es que lo hacemos. Yo espero que esta palabra te bendiga. Déjame orar por ti. Estaré leyendo sus mensajes, estaré leyendo sus comentarios aquí en el video. Gracias por compartir el video. Gracias en verdad a todos. Los bendigo. Déjenme hacer una oración antes de irnos. Y bendigo tu vida. Hermano, hermana, créele a Dios. Créele a Dios de verdad. Él ya lo hizo. La lucha que sea que tengas con tus hijos, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, lo que sea que estás batallando, aun cuando parezca imposible de resolverse, créele a Dios, cree en Jesús. Él ya lo hizo. Él, hermano, te lo otorgó por gracia. Hermana, lo hizo para dártelo. Él no lo hizo para él mismo. No lo necesitaba. Él no necesitaba venir a la tierra. Lo hizo para ti. Por ti es que lo hizo. Por amor a ti. Porque te ama. Y porque te quiere ver bendecido, salvo, restaurado, sano, prosperado en el nombre de Jesús. Por eso necesitamos creer más en Él, aferrarnos a Él, esperar que nuestra prueba la superemos, un paso a la vez. Dios no te va a poner una prueba que no puedas superar. La prueba de tu fe no es más grande que tu capacidad. Dios no está midiendo tu capacidad, está fortaleciendo tu fe. Como dice el apóstol Pedro, solo un pequeño de tiempo ser probados como el fuego, para que sea más excelente el peso de gloria que está sobre nosotros. Así es que, hermano, hermana, persevera, aférrate a Dios. Y si en algo te sirvió este mensaje, déjalo en tus comentarios aquí abajo del video. Mándanos, yo escuché esto, como lo que nos dice Pepe o como nos dice Susi. Yo aprendí esto, recibo esto. Déjanos tu comentario para que otros más que lean sus comentarios también se fortalezcan en la fe. Gracias.
Ah, Maximino Castillo nos dice, gloria a Dios, le pido oración por mi vida, por sanidad. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar porque lo que todavía no has visto, el milagro que todavía no has visto que pase, lo que estás esperando que suceda, vamos a orar para que pase. Amén. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Jesús. Vamos a creer que Él ya lo hizo por nosotros y vamos a creer que está a nuestro alcance tomarnos, asirnos, sujetarnos de esa fe, de esa confianza, de esa esperanza de vida eterna con la que Dios nos ha premiado y nos ha concedido y otorgado la plenitud en Cristo, podamos disfrutarlo. Así es que yo espero, voy a orar y solo déjanos tus comentarios, déjanos tus peticiones, déjanos tus necesidades de oración. Nosotros estamos orando por ellas y estamos pidiéndole a Dios que lo haga posible. Que Dios fortalezca su fe en ti y que la gracia con la que Dios nos ha sostenido te permita ir hasta donde ni siquiera imaginaste que podías llegar, bajo la gracia y el favor de Dios. Esto no se ha terminado. Este tiempo en la tierra, tu momento en la tierra no se ha terminado. Hay mucho por hacer, hay mucho por conquistar, hay mucho que compartir, hay mucho que testificar. Así es que vamos a orar para que Dios haga todo en tu vida lo que Él planeó y diseñó para gloria de su nombre. Amén. Amén. Y voy a orar. Alguna vez un profeta, un apóstol profeta oró por mí. Me dijo que yo tenía de parte de Dios un escudo de fe, que era más grande que yo, que ni yo mismo podía sostener, pero que Dios me permitía a mí sostenerlo, para que por quienes yo orara y a quien yo bendijera con este escudo de fe, ellos también tendrían la capacidad de creer de la misma manera y más de lo que Dios me permitía a mí hacerlo. Hoy quiero orar por eso. Hoy quiero orar porque este escudo de fe que Dios me ha concedido, yo no sé, a veces creo cosas que no sé que son posibles, a veces me desespero, pero me acuerdo que Él está conmigo y me permite creer y me levanto y vuelvo a seguir y continúo. Pero um, creo que este escudo de fe no es para mí, es para todos, es para ti, para lo que Dios quiere hacer, en la manera en que Dios quiere obrar y que Dios haga que tu vida sea bendecida. Así es que déjame orar por ello. Amén. Amén. Padre, gracias. Gracias por cada hermano y hermana que nos escuchen en esta hora. Bendigo sus vidas. Bendigo tu gracia, con tu nombre, sus vidas para que ellos sean bendecidos, prosperados, que con tu gracia y tu favor ellos puedan recibir en el nombre de Jesús esta fe, este don maravilloso de fe que has puesto en mi vida. Que sin merecerlo, Señor, tú me has bendecido. Que sin hacer mérito alguno para tenerlo, me lo has otorgado. Y hoy puedo creer a plenitud, Señor, en lo que tú enseñas y en lo que tú dices, en lo que está escrito en tu palabra. Puedo creer con todo mi corazón que tú no has mentido, que tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús, que tus promesas son de bendición para nosotros, que tú nos has escogido y nos has apartado para un plan maravilloso y todo lo que hacemos y vivimos coopera para bien conforme al plan y al propósito que tú nos escogiste. Esta fe, Señor, que has puesto en mi corazón, que es la que me ha levantado en mis momentos de mayor angustia, en mis momentos de mayor desesperación, en los momentos de mayor necesidad, Señor, porque sé que no hay mérito en mí, no hay ni una pizca de mérito en mí. Todo ha sido tú, Señor. En todo ha sido tú, en mi salud, en mi bienestar, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi trabajo, en todo lo que hago, en el ministerio. Todo, en todo ha sido tú, Señor. No hay mérito en mí, ningún mérito, Señor. Has sido tú y la fe que has puesto en mí. Es tu fe, Señor. Es la fe de Dios en mí. Esta misma fe, Señor, que me hace continuar y perseverar a pesar del dolor y de la angustia, a pesar del sufrimiento, a pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad, me levanta y me hace seguir y mirar hacia adelante y dar el siguiente paso a la siguiente reunión y a la siguiente prédica, a la siguiente enseñanza y mirar cada día el cumplimiento de tus promesas y la bendición generosa de tu mano que se acerca a este tiempo para creer, Señor, que es nuestro momento. Esta fe que nos levanta en medio de la adversidad, esta fe que permite, Señor, que podamos alcanzar extraordinarias cosas. Y nos permite creer, Señor, no son mis méritos,
no es mi sacrificio, no es mi esfuerzo por hacer buenas cosas. Eres tú, Señor. Eres tú, Jesús, quien ha puesto esta fe en mí. Un escudo tan grande que puede detener los dardos de fuego del maligno. Que me has ayudado a cuidar y a sostener, Señor, porque en mis fuerzas ni siquiera podría sujetarlo. Pero tú, Espíritu Santo, me ayudas a que esta fe se sostenga fuerte, sólida, firme en mi vida. Es la misma fe, Señor, que pido que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje. Que tu fe, Señor, el don de la fe, obre en ellos para lo sobrenatural, para lo indescriptible, Señor, para lo que han esperado por años, para que lo que han pedido, Señor, esperando que suceda hoy, Señor, ellos puedan ver por medio de la fe que es posible, porque tú ya lo hiciste, Jesús, en la cruz del Calvario. Tú eres el que recibe toda la gloria, porque eres tú, Señor, el único digno de ser exaltado, porque eres tú, Señor, el único que lo hizo completo. Tu obra es perfecta y no hay nada fuera de ti. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que la fe no les falte, que en medio de toda circunstancia puedan extender su mano hacia la vida eterna y sujetarse de ti y mantener su esperanza viva, creyendo que no los has dejado. No importa lo que sus ojos vean, no importa lo que sus oídos escuchen, tú no los has dejado. Y la voz de tu espíritu será tan fuerte en su interior que les recordará a gran voz y con gran fuerza en su espíritu, que retumbe en sus huesos y sus entrañas, Señor, para recordar que tú no los has dejado. A ninguno, a ninguna. Ellos podrán experimentar tu voz, tu aliento, tu espíritu, llenándose de tu gracia y de tu favor, levantándose cada mañana, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, a pesar de la desesperanza que el mundo tiene para nosotros, a pesar de las noticias perversas que tratan de confundir nuestro corazón, atemorizándonos y asustándonos. A pesar de todo, Señor, nos levantaremos con fe, con una sonrisa en el rostro, recordando que eres tú quien nos sostiene, que eres tú, Señor, quien nos levanta, que eres tú quien restaura nuestro matrimonio, que eres tú quien bendice a nuestros hijos, que les da sanidad, restauración, que los ayudas, que liberas a nuestros seres queridos de las ataduras que los tienen en tinieblas, que eres tú quien los liberta, que eres tú quien los levanta, que eres tú, Señor, quien los hace sanos y salvos por tu gracia y por tu nombre. Nos levantaremos con una sonrisa de esperanza cada mañana, diciendo, oh bendito Dios, hoy harás algo extraordinario, hoy harás algo poderoso. Hoy te manifestarás en mi vida con gracia y favor. Hoy restauras mi matrimonio, hoy bendices a mis hijos, hoy prospera mi negocio, hoy mis finanzas se restauran, hoy tengo y se pagan mis deudas, hoy Señor mi cuerpo está fuerte, hoy Señor mis ojos pueden ver, mis oídos oír y mi boca confesar que tú eres el Señor en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis finanzas. Por medio de la fe, aunque no vea la transformación y el cambio, puedo creer y esperar, Señor, que tú lo haces. Esta fe se encienda como un fuego poderoso en su corazón. Esta fe se encienda en su espíritu con un altar encendido donde la fe no desaparezca nunca y ellos puedan creer siempre en tu gracia y en tu favor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Padre, bendigo a cada hermano y hermana. Bendigo a su esposo, a sus hijos. Bendigo a Edgar, a Milcar, Señor. El esposo de Moni, gracias, Señor, los bendigo. Bendigo a Maximino Castillo, a Vero Huerta, a la pastora Ceci. Bendigo a Irma Astudillo, a Ischel Macedo, a Rodolfo Hernández. Bendigo a Pepe. Bendigo, Señor, a Maris Aguilar. Bendigo a Irma Castañeda, a Ian, Adriana, Alfonso. Los bendigo en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, obra en sus vidas con poder. Oh, bendigo a Macrina Morales, Señor. Bendigo a ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús. A los que están viendo este video en vivo, a los que lo verán posteriormente, a los que estaban viendo y tuvieron que desconectarse por sus actividades, Señor, pero a cada uno de ellos que han estado en contacto con esta transmisión hoy, ya sea en vivo o posteriormente. Padre, los bendigo para que la fe en ti sea encendida en el nombre de Jesús y ellos puedan abrir su corazón, su entendimiento y su hogar
a tu nombre, a tu presencia, y puedan experimentar tu favor en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por sus vidas. Por hermana Rocío, Señor. La bendigo a ella y a su familia, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Dios sea sobre todos ellos. Señor, bendigo sus vidas. Y sé y creo con todo mi corazón, en el nombre de Jesús, que la fe que has puesto en nosotros, con la que hoy te buscamos y que en este momento nos congregamos, esta fe que mueve nuestro corazón a escuchar de ti, a saber de ti, esta fe no se apagará, porque es el Espíritu Santo quien la enciende y la mantiene encendida dentro de nosotros. En el nombre de Jesús, que sus oídos escuchen tu voz, que su boca hable tu palabra y que sus ojos puedan ver los milagros que tienes para ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Los bendigo a todos. De verdad agradezco su compañía. Gracias por quedarse tan tarde. Ischel, hermana, te quiero mucho. Dios te bendiga. Rodolfo Hernández, Irma Astudillo. Gracias a Pepe Castañeda, a Susana, a quien veo por ahí, a Maris Aguilar, a Moni, Mónica, amiga, Dios te bendiga. Feliz cumpleaños, por cierto. A Maximino Castillo, Karina Velasco, gracias, Cari, Dios te bendiga. Oramos también por ti, por tus hijos. Hermana Macrina, Dios te bendiga. Ian, Alfonso y Adriana. Gracias por ahí. ¿Quién más anda? No sé, la verdad es que pasan muy rápido los nombres de todos ustedes, pero gracias, de verdad, gracias. Estaré leyendo tus mensajes. Deja tu like. Si estás por aquí, deja tu like, tus comentarios, tus peticiones de oración. Estaremos orando por ustedes. Que esta palabra bendiga generosamente tu vida, que puedas esperar y creer en Dios, que salgan menos quejas de tu boca y más palabras de fe, que puedas confiar que el Señor Jesucristo ya lo ha hecho por ti. Ábrele tu corazón, dile a Jesús, ven, ven a mi vida, Señor. Quiero experimentar esta fe extraordinaria que hace milagros. Quiero que mi vida sea transformada y bendecida por ti, en el nombre de Jesús. Gracias a todos, les quiero mucho. Gracias, Moni, gracias, amiga. Te mando un abrazo, gracias por estar aquí. Salúdame a toda la familia. Los queremos mucho y están en nuestra oración, mi querida Moni. Hermana Macrina, Dios te bendiga. Gracias también por acompañarnos. Pepe, Ischel, por aquí me aparecieron ya los likes. Rocío, Susi, Pepe, Maris Aguilar, Irma Castañeda, Karina Velasco, Macrina Morales, Cecilia, Pastora Ceci, Jenny Díaz, mi sobrina Jenny, gracias. Por ahí también está Ischel, gracias Ischel Rodolfo, gracias Irma Astudillo, Vero Huerta, Mónica Román, Moni, Dios te bendiga, Guadalupe Rubio, gracias Guadalupe, la hermana Joy, la hermana Joy, por cierto, tiene un ministerio de payasitos cristianos. Si necesitas para tu iglesia, puedes contactar a la hermana Joy. Ella tiene un ministerio de eso. Lupita Arroyo, Antonia Cruz, Gloria Ortiz, Cristina García, Alfonso, Adriana e Ian, Jonathan García, Claudia González Lozano, Ana María Zamora. Gracias a todos de verdad por quedarse, por dejar su like, por compartir este video. Yo espero que la gracia y el favor de Dios sea con todos ustedes. Les bendigo en el nombre de Jesús y espero de todo corazón que tu fe se fortalezca y no te falte nunca. Un abrazo grande, bendiciones y nos vemos. Bye. Nos vemos el próximo domingo desde la iglesia, desde la comunidad Manto Nuevo. Ahí estaremos transmitiendo. Un abrazo. Si tienes un comentario, una duda, una petición, déjalo aquí. Lo estaré leyendo. Bye. Hasta la próxima. Buenas noches. Bendiciones. Bye.